Queremos vivir juntos, hablar sobre la realidad migratoria actual. Creíamos que era interesante, pues tener una mirada panorámica de qué estamos hablando, de qué ocurre en nuestro mundo, por qué las migraciones son relevantes, importantes, qué diferencia hay entre un refugiado, un migrante, un desplazado, esas palabras que vimos a veces de migrante ilegal, irregular, ¿no? Desplazados medioambientales, bueno, todas estas cosas y unas cuantas más. Y también tener una pincelada desde la realidad en Europa, ¿no? Pues un poco desde donde estoy yo hablando, y también algunos acentos muy sencillos, ¿no? De lo que el Papa Francisco nos invita, ¿no? En ese tiempo, con una mirada, vamos a decir, pues también integral, ¿no? Pues como un poco también va a ser también mi charla. Sin más, vamos adelante. Antes de comenzar con la presentación, con la presentación en una presentación en PowerPoint, les quería poner un vídeo que, bueno, que ahora no les voy a decir de qué es porque ya lo van a ver dentro de un momentito, pero intenta poner un poco marco desde una realidad, desde Naciones Unidas, de qué estamos hablando hoy en día cuando hablamos de las migraciones, del refugio y de los desplazados. COVID-19 continues to devastate lives and livelihoods around the globe, hitting the most vulnerable the hardest. This is particularly true for millions of people on the move, such as refugees and internally displaced persons who are forced to flee their homes from violence or disaster, or migrants in precarious situations. Now they face three crises rolled into one. First, the health crisis, as they become exposed to the virus, often in crowded conditions where social distancing is an impossible luxury, and where basics such as health care, water, sanitation, and nutrition are often hard to find. This impact will be even more devastating to the large number of people on the move who live in the least developed countries. 1/3 of the world's internally displaced population live in the 10 countries most at risk to COVID-19. Second, people on the move face a socio-economic crisis, especially those working in the informal economy without access to social protection. In addition, the loss of income from COVID-19 is likely to lead to a colossal $109 billion drop in remittances. That's the equivalent of nearly 3/4 of all official development assistance that is no longer being sent back home to the 800 million people who depend on it. Third, people on the move face a protection crisis. More than 150 countries have imposed border restrictions to contain the spread of the virus. At least 99 states make no exception for people seeking asylum from persecution. At the same time, fear of COVID-19 has led to skyrocketing xenophobia, racism, and stigmatization. And the already precarious situation of women and girls is ever more dire as they face higher risks of exposure to gender-based violence, abuse, and exploitation. Yet, even as refugees and migrants face all these challenges, they are contributing heroically on the front lines in essential work. About 1 in 8 of all nurses globally, for example, is practicing in a country different from where they were born. The COVID-19 crisis is an opportunity to reimagine human mobility. 4 core understandings must guide the way. First, exclusion is costly and inclusion pays. An inclusive public health and socio-economic response will help suppress the virus, restart our economies, and advance the Sustainable Development Goals. Second, we must uphold human dignity in the face of the pandemic and learn from the handful of countries that have shown how to implement travel restrictions and border controls while fully respecting human rights and international refugee protection principles. Third, no one is safe until everyone is safe. Diagnostics, treatment, and vaccines must be accessible to all. Fourth and finally, people on the move are part of the solution. Let us remove unwarranted barriers, explore models to regularize pathways for migrants,
and reduce transaction costs for remittances. I'm grateful to countries, especially developing countries, that have opened their borders and hearts to refugees and migrants despite their own social, economic, and now health challenges. They offer a moving lesson to others in a period when doors are closed. It is essential that these countries are provided increased support and full solidarity. We all have a vested interest to ensure that the responsibility of protecting the world's refugees is equitably shared and that human mobility remains safe, inclusive, and respects international human rights and refugee law. No country can fight the pandemic or manage migration alone. But together, we can contain the spread of the virus, buffer its impact on the most vulnerable, and recover better for the benefit of all. Thank you. Bueno, como han visto en este vídeo, es un vídeo corto de 4 minutos, creo que era interesante ayudarnos a tener como una panorámica también en este tiempo que vivimos, que, bueno, un poco de la crisis de la pandemia, el COVID, que no determina todo lo que ocurre realmente, ¿no? Con las migraciones en el mundo, pero sí que condicionan pues buena parte de lo que en estos momentos vivimos a nivel personal, a nivel colectivo, y creo que es bueno tomarlo en cuenta también para mirar al futuro, ¿no? Bueno, en nuestro presente específicamente, pero también en nuestro futuro. Como los titulares a los que me gustaría, no sé, como responder hoy, ¿no? Y que puedan entender un poco mejor lo que está ocurriendo en el mundo, a mi modo de ver, son estos. Primero, que migrantes somos todos. Hay siempre una deriva en las sociedades, ¿no? En decir que somos nosotros y ellos. Y cuando miramos y escarbamos un poquitito en la vida de las personas, si ahora a ustedes, a cada uno le fuera preguntando un poco, que me cuenten un poco no solo la vida de sus padres, de sus abuelos, sino un poco de su familia, me imagino que unos o otros podríamos decir que alguno de nuestros familiares han tenido que dejar su tierra por unas razones o por otras, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las claves. Migrantes somos todos. Una segunda es esa pregunta de ¿podremos vivir juntos? Creo que lo que se está planteando en muchas sociedades actualmente es en repensar nuestra manera de vivir, nuestra manera de cohabitar, nuestra manera de entendernos. ¿Qué significa hoy ser una persona de Miami o de Florida, o ser un cubano, o ser un español, o ser un gallego, o ser un italiano? ¿Qué significa hoy en día ser cada una de estas cosas, no? Pues esto se está repensando también a diario en nuestra manera de ser, de acercarnos, de pensar. Y otra que es bien clara es que cada vez más vivimos en sociedades plurales y diversas. Muchos del contexto de las personas que están escuchando hoy pues esta conferencia, esta presentación, eh, pues lo ven claramente cuando uno sale pues de su casa, va a comprar al supermercado, entra en el autobús o ¿no? en la boca del metro para trasladarse de un sitio a otro, y esto yo creo que es bien claro, bien claro. Nos decían, ¿no? En el vídeo que era fundamental tener una mirada integral. Y es que para tener una mirada integral necesitamos tomar en cuenta muchos elementos. Dentro de nuestra tradición, pues algunos tendrían que ver con la hospitalidad, la identidad, la dignidad, se ha dicho también en el vídeo, la misión, la comunidad, la sostenibilidad, la ciudadanía, el proceso, bueno, muchos otros. No me voy a aburrir con estos, pero que vean que tenemos que tener una mirada integral sobre la realidad de las migraciones. Cuando a veces doy charlas o conferencias, y creo que es bueno también tenerlo en cuenta al inicio de este ciclo de conferencias, eh, algunas de las preguntas, aunque puedan parecer simples, no lo son tanto, ¿no? Porque la gente a veces tenemos un poco lío de, de qué,
de qué es ser un migrante, qué es un refugiado, qué es un desplazado interno, qué es eso que dicen de las migraciones forzadas, qué es un solicitante de asilo, ¿no? Bueno, un refugiado, como tienen ahí, es una persona que abandona su país porque permanecer en él supone para él o para ella un grave peligro para su vida. Los refugiados huyen de su casa, de su lugar, ¿no? Ante el miedo a ser perseguidos por varios motivos. Por motivos raciales, de religión, de género, por nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social, por tener unas u otras opiniones políticas. Aunque no estén incluidas ahora, sabemos que hay, porque esto se firmó y se hizo un acuerdo, ¿no? Bueno, saben que la Convención de Ginebra, que es donde se firmó, ¿no? Todos los acuerdos sobre refugio, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, había unos condicionamientos que planteaban el que una persona pudiera ser considerada como refugiado, que con el tiempo pues han ido surgiendo y no están reconocidas todavía dentro de esa declaración, pero se van incorporando, ¿no? Y luego lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un desplazado interno? Pues normalmente un desplazado interno es una persona que se ha visto obligada a dejar su hogar, su residencia, pues también por conflictos, por desastres naturales, pero no ha tenido que dejar, vamos a decir así, su país. Se ha tenido que mover, pues imagínense, si es en Estados Unidos, que tenían que ir desde Miami, que se tuviera que ir a Seattle o a donde sea, ¿no? Pues al otro lado, pero no abandona su país. Y un solicitante de asilo es una persona que pide protección internacional, pero todavía es solicitante, todavía no le han reconocido, ¿no? No ha sido acogido como refugiado. Está en los trámites, vamos a decir así, para que ustedes lo entiendan. Estoy utilizando un lenguaje sencillo para que lo podamos entender. Y entonces se preguntarán, ¿y entonces Alberto qué es el migrante? Bueno, pues el migrante lo que hace es definir, ¿no? Definir a una persona que se desplaza simplemente de un lugar a otro, habitual como motivo de residencia. El migrante económico, ¿no? Es aquel que abandona de forma, vamos a decir, voluntaria, aunque esto es complicado a veces decirlo, ¿no? Pues porque va a buscar un empleo, porque va a mejorar su vida. Se hablan en este caso de migrantes cualificados, aquellos que vienen con su trabajo, con su carrera, con sus estudios. Podríamos decir que incluso los futbolistas profesionales, los jugadores de básquet y de estas cosas podrían ser también migrantes cualificados. No sabemos si se pueden entender tanto como tal, ¿no? Pero bueno, migrantes documentados que migran pues, con toda la reglamentación, ¿no? En regla, migraciones internas, migraciones internacionales, migraciones climáticas, personas que se ven forzadas a dejar su hogar por desastres medioambientales, naturales, migrantes vulnerables, muchas también personas víctimas de trata, menores no acompañados, colectivos LGTBI, ¿no? Algunos hablan también de migración irregular, ¿no? Cuando un migrante es irregular es cuando una persona que se encuentra en un país sin la documentación que requiere la ley para estar en él. Algunas personas dicen, yo creo que de forma inadecuada, que una persona es, o un inmigrante es ilegal, ¿no? Nadie somos ilegales, ¿no? Si podemos cumplir una norma administrativa, ¿no? Y eso nos convierte en migrantes regulares o irregulares, ¿no? En una situación irregular, porque es una, vamos a decir, algo administrativo, ¿no? No es un calificativo de las personas. A mí no me pueden decir, Alberto, tú eres un ilegal. Bueno, pues como si me dicen otra cosa, ¿no? Pero en este último tiempo se hablan también de los flujos mixtos. Es verdad que es difícil en este último tiempo saber cuándo en cierto tipo de desplazamiento de personas, y lo vemos bien claro ahora en el éxodo venezolano o en el éxodo sirio, donde los flujos son complejos. Hay personas que se desplazan y que son refugiados, otros que se desplazan a lo mejor también no con la condición de refugiado o asilado, sino
pues como migrante y va a buscarse la vida, ¿no? Pero bueno, es importante yo creo que tener estos conceptos más o menos claros, ¿no? Aunque pueda haber otros, para entender mejor la realidad que vivimos. Ustedes saben que, pues que hay muchos datos sobre las migraciones en el mundo, ¿no? Se cree que hay más de 1.000 millones de personas que están en movimiento en el mundo. De ellos, más de 750, 760 millones son migrantes internos, lo que decíamos, gente que se desplaza dentro de sus países, pero en países como por ejemplo China, la India, Brasil, pues decir que son migrantes que son desplazados internos, es decir, como que han recorrido miles de kilómetros a veces de un lugar a otro. Hay más de 270 millones de migrantes internacionales, es decir, personas que han tenido que dejar su hogar e irse a otro país. Vamos a decir que hoy por hoy casi 50-50, 50%, 50% de la migración son hombres y mujeres, un 48% son mujeres, un 14% son menores de 20 años, ¿no? De las personas migrantes. Casi 80 millones de personas se han visto obligadas a dejar su hogar. 26 millones son refugiados. Esto que parece así algo, ven ahí alguna de las gráficas, no me voy a parar con todo, evidentemente, ¿no? Pero normalmente la gente dice, pero bueno, si están tan mal en sus países y hay tanta guerra, ¿por qué no se quedan en los países que tienen alrededor, que ellos les van a ayudar, ¿no? Y de hecho es así. Nosotros nos creemos que la mayoría de las personas refugiadas están en Estados Unidos o están en España o están en Alemania o están, yo qué sé, y no es del todo cierto. En Turquía hay más de 3,5 millones de refugiados. En Colombia, bueno, más de casi 2 millones. Pakistán, más de 1 millón, 1.400.000. Uganda, bueno, Alemania tienen ahí también en este último tiempo. Los países últimamente de donde salen más personas refugiadas tienen ahí, aunque son datos, algunos no del todo, en Siria ven que tienen más de 6 millones. Venezuela, verán luego datos que tengo un poco más actualizados, ya son más de 5,5 millones de personas. Se cree que dentro de unos meses probablemente Venezuela supere a Siria en el, vamos a decir, un poco un desastre de refugio, ¿no? De tener que abandonar su hogar. Países como Afganistán, Sudán, Myanmar, el 85% de los países que hospedan refugiados son países en desarrollo. Es decir, como ven, Turquía, Colombia, Pakistán, Uganda no son países, eh, vamos a decir, desarrollados, o por lo menos como entendemos nosotros. Nos decían en el vídeo inicial, ¿no? El presidente de las Naciones Unidas, que vivimos una pandemia global y los números los saben ustedes mejor que yo. Ya hay más de 100 millones de personas infectadas en el mundo. En Estados Unidos ya se pasó de más del medio millón de muertos. En España hemos superado los 70.000. Bueno, países como Brasil, México, India, Reino Unido, Italia, Francia, Rusia, ven ahí también las cifras de personas y ven el mapa cuánto de rojito está de intenso, ¿no? También de lo que ocurre. ¿Cuáles son las causas que hacen que las personas se muevan de un lugar a otro? ¿No? Pues ven ahí que hay causas políticas, hay causas culturales, hay causas socioeconómicas, causas familiares, que son muchas, ¿no? Gente que emigra, su padre, su madre, su esposo, su esposa, y luego, como dicen los centroamericanos, y luego los mandan traer, ¿no? O sea, que vienen, ¿no? Los familiares. Como nos ha pasado a muchos de nosotros también, ¿no? Que a lo mejor han emigrado nuestro padre, nuestra madre y después pues hemos tenido que ir nosotros también, ¿no? Causas bélicas, como ocurre, causas medioambientales. Bueno, seguramente habrá más causas, pero estas son pues, las principales. Eh, bueno, las migraciones son tan antiguas como la humanidad.
Tenía un vídeo preparado para que pudieran verlo y se lo voy a poner, dura muy poquito. Y para que descubramos un poco que esto de las migraciones, que nosotros a veces nos creemos que es de antes de ayer, pues es desde hace ya algún tiempo. Bueno, esto es un poco los flujos, casi un poco como el hoy en día, ¿no? De donde los países que reciban inmigrantes, los países bueno, que ven salir personas de su territorio, lo que están en rojo, en verde. Algunos nos pilló casi entre, como decimos en España, en la bisagra, pues porque España está en rojo como país que recibe inmigrantes mayoritariamente, pero hasta hace bien poquito, como ustedes bien saben, éramos un país más bien emisor de inmigrantes, ¿no? Tantas personas que fueron a Latinoamérica, a Estados Unidos, al resto de Europa, bueno, a otros países, a otros continentes. ¿Cuáles son las principales rutas migratorias en el mundo? Y vamos a hacer como un poco, les invito a un viaje, ¿no? Un poco por el mundo, haciendo un recorrido por las principales rutas. Una de ellas, que a mí me pilla un poco más cerca que ustedes, es la ruta del Mediterráneo. Miles de personas cruzan cada año el Mediterráneo huyendo de la guerra o en busca de una vida mejor. Saben que a partir del año 2015, sobre todo a consecuencia de la guerra civil en Siria, hubo un incremento y unos flujos cada vez más latentes de flujos migratorios que llegaban a Europa a través de Libia, de Marruecos y también desde Turquía, ¿no? En los últimos 20 años, más de 30.000 personas han muerto ahogadas tratando de cruzar el Mediterráneo, ¿no? Y algunas de las personas pues, que están viendo también esta conferencia, que están conectadas con nosotros, Livio, por ejemplo, que es italiano, pues conoce también de primera mano, está bien en su país, pues todos estos flujos migratorios ¿no? que han vivido pues, muchos de nuestros países y que seguimos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas rutas a través de las cuales llegan las personas
¿no? a nuestros países, a Europa. Eh, bueno, ahí tienen las principales rutas, ¿no? Desde África, desde parte de Asia también, de las personas que llegan a Europa, principalmente por tres zonas, ¿no? Una, la zona oriental, desde Turquía, la zona central, desde Libia, Túnez hacia Italia, y la zona desde Marruecos y esta zona Túnez, Mauritania, Senegal a España, ¿no? Y a las Canarias que están por allí cerquita también. Algo que es bueno decir es que la gente se cree que algunos titulares en Europa y en España, África nos invade, ¿no? Y no es verdad, porque el 85%, si no más, de las personas que emigran en África lo hacen dentro de su propio continente. Solo un porcentaje pequeño pues, llega a Europa y a otros continentes. También, como saben, en Latinoamérica está empezando a llegar también migración africana. En buena parte, muchos a través de Brasil o de otros países, ¿no? Pero que pues, están llegando hasta incluso en las caravanas centroamericanas, pues están también llegando por allá. Dentro de África hay como dos zonas que tienen un tráfico muy grande. Una de África Central, como ven, pues la República Centroamericana, República del Congo, la Democrática, ¿no? Y la otra, Ruanda, Burundi, Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán, Sur Sudán también con los conflictos, Chad. Bueno, también por uno de los, digo, por todo lo que está ocurriendo. Uganda está siendo uno de los países receptores más importantes en esa zona. En el África Occidental, ven ahí países como Senegal, Mali, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea. Aprovecho para decirles que yo vivo en una comunidad de hospitalidad, que es una comunidad de religiosos que vivimos con personas refugiadas, migrantes que viven con nosotros. Compartimos techo, proyecto, intentamos unos y otros acompañarnos y ayudarles en los procesos también de integración. Y de los chicos que viven ahora con nosotros, de los tres, pues son de esta zona. Uno es de Mali, ayer estuvimos visitando con Google Earth su pueblo por ahí. Otro es de Senegal, también viendo allí que él es de un pueblo pesquero de cerca de la capital, ¿no? Y otro es de Guinea, esa Guinea es Guinea Conakry, ¿no? También. Bueno, pues ahí ven ustedes y saben un poquito más también de esta parte. El Cuerno de África, Yemen, es otra zona también de Emiratos Árabes, Arabia Saudí, o sea, de Sudán, Eritrea, Somalia, Uganda, de países que están recibiendo, ¿no? Personas migrantes. Bueno, los países muchas veces se ven obligadas a huir hacia otros países, ¿no? Como ven ahí de la península arábiga y, como decía antes, de Uganda también. Vamos ahora con su continente, que esto lo conocen bien de primera mano, ¿no? Estas son las rutas desde Centroamérica a Estados Unidos, algunas rutas también de ese tren llamado La Bestia, ¿no? Pues también por la violencia en torno a las personas que migran en ese tren de mercancías, bueno, y las diferentes rutas, ¿no? Y los pasos fronterizos, tanto de Honduras, El Salvador, Guatemala, bueno, también Nicaragua y México y Estados Unidos, ¿no? Que ustedes pues conocen bien. Algo que yo creo que a todos nos ha impactado en estos últimos años es lo que está ocurriendo con Venezuela, de ser un país próspero, de ser un país hasta hace poquitos años, ¿no? Como la envidia dentro de Latinoamérica, muchas personas emigramos, muchos españoles emigramos en el siglo pasado a Venezuela con mucha generosidad por parte de los venezolanos, ¿no? Pues ahora por la situación política, económica, un poco de crisis generalizada, pues están viendo obligados a dejar su hogar, ¿no? Y ven allí, ya se cree que hay casi 5,5 millones de desplazados, ¿no? Ahora veremos unas cifras.
Centroamérica, pues también ven ustedes, no les voy a decir tampoco mucho más también de lo que está ocurriendo y también del cambio de gobierno en Estados Unidos y también un poco del discurso hacia la inmigración del antiguo presidente Trump y, ¿no? y de Biden, ¿no? el actual presidente. Bueno, algunas cosas las veremos en este ciclo de conferencias y vamos a tener, aunque no quiero hacer aquí spoiler, Kathleen Maggie, ¿no? Que nos hablará de ello dentro de unas semanas. Como ven, las personas refugiadas y migrantes venezolanas ya son casi 5,5 millones. Son datos actualizados del 5 de febrero de este año. Ven, bueno, pues algunas de las noticias. Colombia está planteando una regularización de personas venezolanas en su territorio. Otros países están cerrando fronteras. Bueno, hay como un sentimiento, unas políticas un poco encontradas, ¿no? En unos lugares y en otros. Vámonos a Asia. Nos vamos a dar un saltito hacia Asia. Bueno, hay dos países, como son Afganistán y Myanmar, que están viviendo una situación muy compleja, ¿no? Un tercio de los ciudadanos afganos han tenido que huir, un tercio de la población. Imagínense que un tercio de la población de Estados Unidos se viera obligada a dejar su territorio, su país, ¿no? A causa de las diferentes guerras que se ha ido viviendo en el país en los últimos 40 años, ¿no? En Myanmar, ¿no? También es otro país y más de casi 1 millón, más de 700.000 rohinyas, un grupo étnico de religión musulmana, ha tenido que huir de Bangladesh desde el año 2017 a causa de las persecuciones que sufren por parte de las autoridades de Myanmar, ¿no? Los dos éxodos pues sangrantes en el continente asiático. Y estos son algunos de los flujos, ¿no? De algunos de los países, como ven, algunos por también migración económica, o sea, países como, ven ustedes, Corea, Japón, Indonesia, desde países como Filipinas, como veíamos también Myanmar, bueno, Sri Lanka, Bangladesh, ¿no? Tailandia. Una cosa que me parece importante anotar en este tiempo que vivimos y que a veces nos hace perder la perspectiva, tanto el COVID como algunos de los mensajes que estamos escuchando sobre el tema de las migraciones, es que el mundo en el que vivimos es un mundo ciertamente complejo. Esto no lo digo para quitarme de decir, uy, Alberto dice que es complejo y con eso ya se lava las manos de todo. No lo digo por eso, pero creo que es bueno tomar en cuenta que las migraciones están dentro de un contexto que vivimos a nivel mundial y que creo que es importante tomar en cuenta para hacer una buena lectura y tener una buena mirada de las migraciones internacionales. Una es que tenemos que tener cuidado con decir que todo es el COVID, porque en el mundo estábamos viviendo una recesión económica o estábamos comenzando a tener una recesión económica fuerte que, como se ha visto y se verá, ha afectado siempre a los más débiles. Una situación de injusticia cada vez más generalizada con todos los informes que sacan pues, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, las grandes ONGs, de una mayor injusticia, de unos ricos cada vez más ricos y unos pobres cada vez más pobres, una crisis de gobernanza a nivel de muchos países. ¿Y qué les voy a decir a ustedes de sus últimas elecciones en Estados Unidos? Pero podría decir lo mismo de las nuestras en España o en algunos países de Europa o de América Latina o de África. Nos contaba ahora un compañero de Senegal, el compañero que vive con nosotros, que el presidente había llevado a la cárcel a, al líder opositor después de las elecciones y que dice que es una práctica que viene haciendo en los últimos años, ¿no? Bueno, el tema del cambio climático y de la crisis medioambiental es algo que a veces se nos pasa por alto. Y yo creo que una crisis de valores, el Papa Francisco lo viene diciendo, pero bueno, lo dice el Papa Francisco, lo dice el presidente de Naciones Unidas, lo vemos en muchos contextos, ¿no?
Bueno, la crisis que azota principalmente en este tiempo lo hace a las personas más vulnerables, como decíamos, a las personas, bueno, especialmente migrantes y refugiadas. Algunas cosas aparecían en el vídeo y, bueno, voy a enumerarlas un poco, ¿no? El tema de los prejuicios y la xenofobia. Cuando hay crisis, ustedes saben que siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Si es en casa y a lo mejor se rompió el jarrón porque los chicos estaban jugando con ellos, siempre dice, yo no fui, fue Juanito, fue Pepito, ¿no? Yo lo dejé, pero bueno, esto que nos ocurre de manera sencilla a nivel social es igual. Necesitamos buscar chivos expiatorios de los males sociales. Y la gente que o no vota, o son un poco diferentes, entre comillas, o hablan de manera diferente, o tienen una dificultad mayor, pues normalmente suelen ser los blancos de todos los prejuicios y de la xenofobia, ¿no? En España siempre son los que violan a nuestras hijas, son los que, ¿no? Y cuando uno va a las estadísticas de la policía, ¿no? ¿Quiénes, los porcentajes de delincuencia, los porcentajes de robo? Y generalmente están por debajo de la media. Es decir, que en España los que principalmente robamos somos españoles y los que principalmente violamos somos españoles, con perdón de la expresión y con perdón, ¿no? Afecta y principalmente esta crisis, como sabíamos, también a las personas sin hogar, las personas que viven en los campos de refugiados, en los centros de detención, las personas que han vivido solas y aisladas en este tiempo de pandemia, además de volvernos un poco tarumba, decimos en España, un poco loquitos, ¿no? De estar tanto tiempo encerrados y de tal, pues a las personas que están solas, que no tienen, ¿no? Pues ha sido y está siendo un momento complicado. Los centros de detención y de deportaciones, cuando ha ido todavía países que incluso en este tiempo de cierre de fronteras ha deportado a algunas personas migrantes. El tema de las personas que cuidan de las personas enfermas, de las familias transnacionales, que algunas se han visto obligadas a estar en un lado o en otro de los países, con todo el dolor que ello supone, como ustedes bien saben. Algunas familias y personas que han realmente sostenido nuestra economía y nuestras sociedades en este tiempo, ¿no? Esas personas que cuidaban de nuestros pequeños, de nuestros mayores, que tuviéramos alimentos en el supermercado, que limpiaran para que todos estuviéramos allí, para que cuando fuéramos al hospital y nos pusieran las vacunas o pudiéramos estar hospitalizados, cuidaran de nosotros. Eso que ahora se llama personas esenciales, ¿no? Pues muchas han sido o son migrantes. Bueno, no me quiero extender mucho, habría nuevos retos muy grandes y hay elementos que hacen que las personas, tanto fuerzas que hacen que las personas se sientan atraídas por los países y otros que se sientan, vamos a decir, obligados a salir. Algunas de ellas las tienen ahí, ¿no? En algunos de los países de destino, es decir, vamos a decir el caso de Estados Unidos ahora, de España, pues un envejecimiento de la población y una disminución de muchas en edad de fecundación, ¿no? De fecundidad, ¿no? Una dificultad de reemplazo. En algunos países, bueno, en Europa en general, en España pasa que ya desde hace años mueren más personas o morimos más personas de las que nacemos. Si no fuera por la inmigración, estaríamos perdiendo población año a año. Hay una escasez de mano de obra, sobre todo combinado con el deseo de trabajadores en nuestros países que sean de salarios bajos y de sector de servicios. Es decir, bueno, luego lo haremos más adelante. Una atracción de personas con alta cualificación, la mejora del transporte, bueno, la red de seguridad de las familias y en muchos países, ¿no? De origen, de donde salen, un alto grado de crecimiento de la población, una alta fertilidad, una estructura joven de los países, un desempleo cada vez mayor o subempleo, desarrollo profesional limitado, megaciudades, una urbanización y un crecimiento desorbitado, ciudades como Lima, como Ciudad de México, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? En la India, pues ciudades tan grandes, ¿no? ¿no? Como muchas
Bangalore, Calcuta, ¿no? Delhi. Condiciones de vida precarias, inquietudes políticas y sociales, falta de oportunidades, infravivienda. Bueno, no me paro con esto. Saben que a nivel mundial se han firmado en este último tiempo, porque tengamos como marco, un pacto, principalmente el Pacto Global sobre Migraciones, que se firmó a finales del 2018, en diciembre de 2018 en Marrakech, ¿sí? En Marruecos, y fue el primer pacto en el marco de Naciones Unidas en el que acordamos todos los países, bueno, algunos no firmaron, fue el caso de Estados Unidos también, pero la gran mayoría de los países firmamos este acuerdo, que creo que es un marco muy interesante. También están, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, donde las migraciones también tienen pues, un elemento importante. Y como me dijeron que era bueno que hablara sobre Europa un poquito, ¿no?, también les quiero acercar a la realidad nuestra, a la de la Unión Europea, como ven ahí, eh, donde pues viven, ¿no?, o vivimos de los 400, casi 50 millones de personas que vivimos en la Unión Europea, 34 millones son personas nacidas fuera de nuestras fronteras, ¿no?, y de ellos casi 21 millones son ciudadanos de fuera de la Unión Europea. ¿No? Unos son nacidos, porque hay algunos que nacen, pero luego tienen la nacionalidad no europea, o italiana o española, y ya no pasan a ser contados como inmigrantes, pero son personas de origen inmigrante. Ustedes bien saben. Bueno, el porcentaje de personas de residentes nacidos en el extranjero por país dentro de la Unión Europea, pues ven que el porcentaje grande es de Australia, de Suiza, que aunque está en Europa, pero no es de la Unión Europea, de Canadá, de Noruega, de Reino Unido, que ya saben ustedes que ya no es parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, casi un 14%, de Rusia, de Turquía, ¿no? ¿Por qué razones viene la gente a Europa? Bueno, pues principalmente viene un porcentaje muy grande por reunificación familiar, es decir, porque tienen familiares y vienen, como les decía antes, alguien que les manda a traer. Pues el esposo que se trae a la esposa, o la esposa que se trae al esposo, o los niños. Casi un 20% vienen por trabajo, para buscar trabajo. Algunos, como es el caso de sirios y de otras nacionales, Afganistán, vienen a buscar asilo, porque en sus países peligra su vida. Algunos vienen a educarse por la educación, un 4%, y luego hay una mezcla de razones. Siempre se cree que las personas migrantes, a veces también ocurre hasta en Estados Unidos, estos vienen a quitarnos el empleo a los que somos de aquí, mejor que se queden allá. Y si vemos un poco dónde trabajan las personas migrantes en Europa, ven que los tres sectores principales, uno es la hostelería, la restauración, es decir, los restaurantes, los bares, ¿no?, donde la media de personas que pues es muy alta, ¿no?, es una media muy alta. Aquellos que se dedican a actividades administrativas y servicios auxiliares, pues de limpieza y de todas estas cosas, que es un porcentaje alto. El trabajo doméstico, es decir, aquellos que cuidan de nuestros pequeños y de nuestros mayores, pues también es un porcentaje ahí, como ven, la desproporción es enorme. Si la media de empleo global de los ciudadanos de la Unión Europea es un 0,8%, de los empleados ciudadanos de fuera, de los inmigrantes, es de más de un 7%, de un 7,5%. Bueno, no me paro tampoco en esto. Pueden ver ahí en qué tipo de sectores se trabajan, ¿no?, el personal de la limpieza, ayuda doméstica, trabajadores de los servicios, de cuidados personales, en la construcción de las casas, obreros de la minería, de la construcción, personal de restauración no cualificado, es decir, en las cocinas de los restaurantes, aquellos que hacen aquí en España decimos pinches, aunque sé que suena muy feo por allá, pero son los que están de ayudantes, personal no cualificado en agricultura y en la pesca, bueno, ven ustedes ahí. Y en sectores como la enseñanza o en otros sitios más cualificados,
siempre son un porcentaje muy pequeño. De profesores, profesionales de la enseñanza, pues ven ahí que es solo un 1,7%, de actividades financieras y administrativas de la economía también un 2%, agricultores y trabajadores cualificados en el campo, pues también un porcentaje pequeño. Los refugiados que llegan a Europa, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, no llega a ser más que si ven la flecha que tengo por ahí, un 0,6% de la población. De los casi 450 millones de personas que viven en Europa, solo llegan a 2 millones, no llega a 2.600.000, no llega a un 0,6%. Países como el Líbano, donde casi un 15% de la población son refugiados, Jordania, Turquía, Uganda, bueno, ahí lo ven bien claro. Bueno, ¿de dónde llegan las personas refugiadas a España? Digo, a Europa, perdón, de Siria, de Afganistán, Venezuela, Colombia, de Irak, Pakistán, bueno, tienen ahí los porcentajes. Y algo que parece también, a veces dicen, no, es que las personas llegan todas de manera irregular, ¿no? De manera, no tienen papeles. Eso es mentira. En España, digo, en Europa, perdón, ¿no? Hay unas 2.200.000 entradas regulares, más o menos anualmente a Europa, de los cuales 140.000 son cruces de frontera irregular. Es decir, un 94% de la población son migrantes regulares al año y un 6%, un 6,5% son migrantes irregulares, para que no nos llamen a engaños, ¿no? Vean también la pirámide de población. Ustedes saben que las pirámides de población sanas son aquellas que tienen forma de la hucha de cerdito, esas que tienen como gorditas en la base, ¿no? Y van haciéndose cada vez más pequeñas hacia arriba. Y a la proyección que vamos es a una sociedad más envejecida, donde la cúspide de la pirámide cada vez es más grande y donde las personas que están en edad activa, que sostienen la economía, cada vez es más pequeña. O sea que, o en nuestro caso en Europa, o vienen personas inmigrantes para cubrir esta parte, o si no, no sé de dónde vamos a sostener nuestras pensiones, la educación, la sanidad. Bueno, en Europa también se han firmado últimamente dos pactos, un nuevo pacto sobre migraciones y refugio, vamos ahí a la siguiente, con algunas claves, algunos acentos. No me voy a aburrir, no les voy a aburrir con ello, pero vamos a decir, el papel dice cosas bonitas, pero con un acento muy fuerte en el refuerzo de fronteras, de su securitización y de procesos express, también en la identificación de personas migrantes y refugiadas. Habla también de un plan de acción sobre integración e inclusión de las personas, un plan para los años 2021 a 2027, con algunas claves que se quieren implementar en cuatro núcleos principalmente: educación y formación, en empleo y competencias, en sanidad y en vivienda. Se quiere tener en esas áreas específicas de acción para que la integración de las personas migrantes y refugiadas sea buena. ¿Qué ocurre en España? Pues en España ocurre algo parecido a Europa. Vivimos en España casi, bueno, 47 millones y medio de personas, de los cuales 40 millones hemos nacido en España y ya más de 7 millones de personas han nacido en el extranjero. Es decir, casi un 16% de las personas que viven en España, algunos dicen es que España es un país de acogida. Bueno, yo diría que no solo es un país de acogida, es un país de integración y de convivencia, porque ya llevamos unas cuantas décadas, un par de ellas. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Que hablamos de las condiciones, esta vez ven ahí pues el porcentaje de personas de origen inmigrante que viven en España y aquellos que son inmigrantes. Es decir, la diferencia entre lo rojo y el azul son las personas que han ido nacionalizando si tienen la ciudadanía. Hay también una evolución anual de los flujos migratorios. En el 2019 llegaron a España casi más de 700.000 inmigrantes,
y se fueron de España unos 250.000, es decir, que casi medio millón de personas entraron regularmente a España el año pasado. Los países de donde vienen los inmigrantes a España principalmente vienen de Marruecos, de Rumanía, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina, Reino Unido, China, Perú, Francia. Los cubanos están, ¿no? Como ven aquí en la lista, de hecho en estos últimos años ha habido un crecimiento, ¿no? De las personas cubanas. Ven que los grandes números son de Venezuela, de Marruecos. Estos son los números y los crecimientos absolutos de este último año, ¿no? Los que han crecido exponencialmente son Venezuela y los países de Centroamérica, tanto de Nicaragua como de Honduras, como de El Salvador, principalmente. Bueno, aquí no me paro, pero lo ven aquí abajo en los porcentajes, ¿no? Honduras con un 200 y poco por ciento en estos últimos 10 años. Bueno, el nivel de estudio de las personas migrantes en general no son analfabetos ni personas sin estudios, más bien vienen gente con estudios medios, ¿no? Así con un porcentaje. Y los tres movimientos que vivimos principalmente en España es un movimiento primero de permanecer y de arraigar, dando lugar a una nueva sociedad que estamos viviendo ahora, un arraigo precario, es decir, hay inmigrantes pero siguen trabajando en lugares, no han promocionado mucho, siguen limpiando, siguen trabajando, cuidando de nuestros mayores, de nanis, de trabajando en restaurantes y en bares. Bueno, muy pocos llegan a a órganos públicos, a ser alcaldes, presidentes o ¿no? En grandes corporaciones. Bueno, principalmente estos elementos, voy a ir para adelante para no. Bueno, algo que les decía del Papa Francisco de esta última parte, y con esto ya voy a concluir. Bueno, saben que Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han sido los tres últimos papas y han ido poniendo un acento especial. San Juan Pablo II en la centralidad de la persona, ¿no? Estuvo uno pontificado muy largo y escribió muchas cosas bueno, en muchos de los documentos de carácter social. El Papa Benedicto habló por primera vez de las migraciones como un signo de los tiempos, es decir, aquel elemento, ¿no? Un signo de los tiempos, cuando me preguntan los chicos en secundaria, pero ¿qué es esto de un signo de los tiempos? Bueno, pues es a través de este acontecimiento social que ocurre en nuestro mundo, a través del cual, si miramos, ¿no? La realidad con los ojos de Dios, y con los nuestros, vemos a Dios de una manera un poco latente. Si no viéramos las migraciones como un signo de los tiempos, nos estaríamos perdiendo un poco de cómo Dios se manifiesta en el mundo hoy. Y quizás uno de los elementos principales del Papa Francisco que nos ha acercado es la realidad de la misericordia hacia los migrantes, es decir, nos ha acercado a la realidad del dolor, del sufrimiento, de las alegrías y de las tristezas de los migrantes. Les iba a poner un vídeo, pero igual se lo pongo al final, después en las preguntas, ¿no? Los cuatro verbos, acoger, proteger, promover, integrar, yo creo que son elementos del pontificado del Papa Francisco que habla mucho cómo él entiende la realidad de las personas migrantes. La última, ¿no? Típica Fratelli Tutti, ¿no? Eh, pues habla también sobre las migraciones. Hay algunos elementos que definen el pontificado del Papa Francisco. Ven que esa imagen que está ahí en el centro, que parece el Papa Francisco como Superman, es que porque apareció en una pared de Roma, ¿no? Con ese gesto. Bueno, el Papa Francisco habla de la centralidad de la persona frente al antropocentrismo desviado que dice él, es decir, que a veces nos creemos que el ser humano es el ombligo del mundo y que podemos darnos la felicidad, la vida y nos damos cuenta, y en la pandemia más, que esto no es así. La acogida como algo fundamental, eh, la cultura del cuidado, a veces frente a la cultura del descarte, la globalización de la misericordia frente a la globalización de la indiferencia, la cultura del encuentro frente a la cultura de los miedos y de los muros,
la fraternidad y la amistad social, como se define, ¿no?, la última encíclica, frente al recelo y la exclusión, y principalmente esto del nosotros, lo que decía yo al principio, somos todos migrantes, frente a los otros, ¿no?, el discurso de los otros. Y para concluir, les dejo con los 4 núcleos que para mí son importantísimos para entender las migraciones hoy en día. Uno, las migraciones son un fenómeno global. Las migraciones se han ido convirtiendo en esto y las causas que las generan siguen diversificándose y complejizándose cada vez más. Hemos de tener en cuenta que esto nos tiene que hacer hablar otro lenguaje diferente a veces sobre las migraciones. Se necesita una nueva narrativa frente a veces las falacias, el racismo que utilizan incluso a nivel político algunos políticos, difamando, diciendo mentiras sobre la situación que estamos viviendo, sobre estadísticas, ¿no? Y esto yo creo que nos tendrían que nosotros como ciudadanos y ciudadanas tener una cosa bien clara, que es un fenómeno global y que nos tenemos que informar todos bien. Un segundo elemento es la integración y es la gestión de la diversidad. Vivimos, yo creo que hay una tendencia generalizada a tener miedo y recelo hacia el extranjero, hacia el diferente, y es normal que a todos nos pase esto, ¿no? Porque todos tenemos miedo a perder nuestros intereses y nuestros privilegios económicos, políticos, sociales. Pero también sabemos que la migración es un derecho y una dinámica que ha venido para quedarse. Como decía, seguramente muchos de nosotros somos de familias migrantes. No seríamos lo que somos si no fuera porque somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de personas migrantes. Dejemos de mirar solo a las fronteras y a hablar de muros, ¿no? Aquí en España, de las vallas en Melilla y en Ceuta, y pongámonos y dejemos de poner parches y pongámonos de verdad a decir cómo vivir juntos. Otro elemento tercero es la mirada integral. ¿Por qué es una mirada integral? Porque yo creo que ningún Estado o institución puede dar una respuesta por sí solo a la realidad migratoria actual. Vivimos flujos mixtos y la realidad de la migración va asociada a flujos que recorren a veces varios países, como las caravanas, y desde una realidad muy diversa. Van niños, van mayores, van personas embarazadas, van enfermos, van gente que huyen de sus casas, va gente que a lo mejor buscando un futuro mejor. La línea también a veces entre refugiado, migrante, desplazado, cada vez es más difusa. Y un cuarto elemento que para nosotros yo creo que es importante por el contexto donde estamos dando pues esta conferencia, esta charla, es que la Iglesia somos llamados a ser puerta abierta. El cristianismo nació como una religión que nació en dos grandes movimientos migratorios, nos dice el Antiguo Testamento. Y el Éxodo fue uno de ellos. Y siempre nos lo recuerda la Biblia constantemente. Acuérdate que emigrante fuiste en Egipto. Acuérdate que tu padre era un arameo errante. Siempre lo dicen por nuestro padre, saben ustedes que es Abraham, siempre que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? El Papa Francisco nos invita a tender puertas, a ser puerta abierta, tienda de campaña, iglesia en salida al encuentro del hermano y la hermana que se encuentra en el camino. Y nos invita a promover eso, la cultura del encuentro, del cuidado, de la fraternidad y de la amistad. Para mí ha sido un placer también compartirles.